Muchas gracias. Con esa presentación quedé más asustada de lo que estaba. Pero bueno, están duras las luces, pero lo voy a intentar. Bueno, para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes. Vengo de parte de los caficultores de Colombia. Si ustedes recuerdan, esto se está moviendo, se me cayó, no importa, ¿lo puedo dejar así? Ay, qué pena. Bueno, ahora sí. Vengo a contarles que yo vengo de parte de los caficultores de Colombia, porque ellos son los que nos pagan en el Centro Nacional de Investigaciones del Café. Nosotros investigamos lo que nos dicen nuestros caficultores que debemos investigar. Como les decía, mi nombre es Valentina Osorio y hago parte del grupo de investigadoras, somos 100% mujeres, 5 investigadoras en la disciplina de calidades en café. Ahora, antes de empezar a hablar de las fermentaciones, a mí me gusta mucho hablar del tema de calidad y de las diferenciaciones. Recordemos que las diferenciaciones en café se logran por varias vías. 1, la variedad. 2, el origen. Para los que llevamos muchos años aquí en este tema de café, recordamos que cuando empezaron los cafés especiales empezamos con steak coffees, después vinieron las denominaciones de origen, ya tenemos regionales, zonales. Entonces también nos podemos diferenciar por el origen. Caldas Colombia y los caficultores colombianos han hecho un trabajo espectacular en diferenciar el café de Colombia en el mundo, diferenciando que el origen de Colombia como país. También puede ser por un sello de sostenibilidad, alguien que esté dispuesto a pagarnos más por una conducta ambiental o social o económica, y también podemos diferenciarnos por el tipo de proceso. Puede tener un proceso vía húmeda, vía seca, y esto nos puede generar unas características diferenciadoras de calidad, que pueden estar asociadas a un perfil sensorial o simplemente tengo un cliente que esté dispuesto a pagarme más por una granulometría específica de mi café. Yo me puedo diferenciar por una vía, por varias o por la unión de diferentes vías como las que tenemos acá. Algo muy importante en la calidad del café, y vengo de una disciplina de calidad que investiga muchísimos factores, es que la calidad no depende de un solo factor, depende de muchísimos factores, desde la variedad en la que estoy eligiendo, dónde voy a sembrar esa variedad, porque de donde la siembre empiezo a generar esas características únicas de mi café. Cómo se va a comportar la planta en el ambiente en el que la estoy sembrando. Y posteriormente, nuestros caficultores definen esa edad del cultivo, definen si el sistema requiere o no sombra y hacen todas esas prácticas agronómicas para asegurar una muy buena producción de café. Eso, adicional a todas las etapas de cosecha y post cosecha que empiezan con madurez, remoción de mucílago, lavado y secado en un proceso vía húmeda, eso nos genera la consolidación de la calidad del café. Si ustedes ven, toda la flecha está en manos del caficultor. Ahí es donde logramos esa consolidación de la calidad. Etapas posteriores, como el almacenamiento, la trilla, el tueste y la preparación, lo que hacen es conservar o expresar esa calidad anteriormente mencionada. Ahora, cuando queremos diferenciarnos por procesos, ¿qué es lo que buscamos? Un reto que tenemos grandísimo desde la producción de café y es lograr la consistencia. No hay una vía única, hay muchas vías por las que podemos generar esta diferenciación y nuestros caficultores hoy están entrando en este tema de cambiar, de mejorar, de guardar, de fermentar y todas estas son vías muy válidas. ¿Qué quisiéramos nosotros? Primero, que lográramos un café sin defectos. Muchas personas quieren hacer procesos sin haber hecho la primaria de no tener defectos sensoriales y todavía los tenemos a nivel de finca. Debemos primero no tener defectos sensoriales para posteriormente conocer y generar nivelaciones, qué es lo que debo mejorar y posteriormente entrar a procesos de diferenciación donde debemos tener un aliado comercial que esté con nosotros acompañándonos en este riesgo de los procesos que estamos generando. Y finalmente, como el mayor reto que tenemos es la consistencia, ¿qué debemos hacer? Escalar, medir, controlar y obviamente evaluar la rentabilidad. Los procesos
no son consistentes, si no son rentables en el proceso. Ahora, recordemos que en el proceso tradicional vía húmeda que hacen nuestros caficultores, en su mayoría en Colombia, y esto es muy bonito, porque dicen, hay que hacer naturales en Colombia. Los abuelos de nuestros abuelos cafeteros, ¿por qué decidieron que había que procesar el café por vía húmeda? Sencillo, por el contenido de humedad del fruto. En época de cosecha, ¿qué pasa? Llueve, ¿cierto? Es más difícil secar un fruto con 68, un 72% de humedad que un café lavado que tiene un 50, un 55% de humedad. Esa es la razón por qué en Colombia hacemos un proceso tradicional vía húmeda. Entonces, recuerden que tenemos 5 etapas: cosecha, despulpado, remoción del mucílago, lavado y secado. En estas diferentes etapas podemos generar diferenciaciones. ¿En dónde podemos generar diferenciaciones? En la calidad sensorial, en la cosecha y en la remoción del mucílago. Etapas como el despulpado y el secado son etapas físicas, donde solamente eliminamos la cáscara, o en el caso del secado, eliminamos ¿qué? El agua del fruto. Ahora, ¿dónde tenemos etapas que podemos mejorar? Como les decía, en el café maduro y en el proceso de fermentación, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, yo les decía a ustedes, ¿por qué debemos seguir trabajando? Y muchos de ustedes dirán, ¿por qué Cenicafé sigue recomendando Fermaestros, Gravimets, o últimamente lo que estamos trabajando que se llaman las 7P, que son 7 prácticas muy básicas para obtener café sin defectos sensoriales? Por esto que ustedes ven aquí, nosotros hacemos caracterizaciones de calidad del país. ¿Y qué nos damos cuenta? Todavía tenemos defectos. ¿Y cuáles son los principales defectos? En Cauca, Nariño y Caldas tenemos los fermentos, que están asociados a procesos o no monitoreados o no controlados de fermentación. Y aquí tenemos todavía un reto grande, y por eso seguiremos recomendando técnicas como Fermaestro que nos lleven a tener, primero, taza limpia. Hay que diferenciar un café con sabores a pulpa a un café fermentado donde ya tenemos acidez completamente agria. Ahora, aquí es importante, y aquí es donde hago el llamado a recordarles que la calidad, el análisis de calidad es el principio y el fin del aseguramiento de la calidad. Yo tengo un resultado de calidad y me puedo devolver en el proceso productivo y hacer ¿qué? Cambios en el proceso y mejorar la calidad del café que tengo. Ahora, ya terminé la introducción. Vamos a hablar entonces de los estados de madurez. Y aquí déjenme compartirles cómo dañamos de manera sistemática y con método científico el café. Les voy a compartir. Entonces, estados de madurez. La recomendación actual de nosotros desde Cenicafé es procesamiento de frutos 100% maduros, ¿cierto? Esa es la recomendación ideal. La masa debe estar compuesta por un porcentaje de más de maduros del 85% y debe tener un porcentaje menor de 2.5 de frutos verdes. Cuando tenemos mayores porcentajes de frutos verdes en la masa de café que vamos a procesar, tenemos sabores, aquí los que son catadores, astringentes, pajas, cero dulzor y sabores verdes en boca. Pero ¿qué nos pasaba desde la investigación? Y nos dijeron mucho cuando veníamos a estas ferias, las variedades mejoradas de Cenicafé deben recolectarse en color uva. ¿Quién ha escuchado eso? Alcen la mano los que han escuchado. Nosotros también escuchamos desde la investigación. Decíamos, ¿será de verdad? ¿Será que las variedades de nosotros tendrán que recolectarse uva para que sepan bien? Entonces, lo que hicimos fue coger 3 estados de madurez, M1, M2, M3, un naranja, un color uva y un color intermedio entre ellos dos, que es lo que una persona visualmente puede entrar a diferenciar y a separar. Entonces, los caracterizamos y aquí les voy a mostrar las diferencias que encontramos en el fruto. La primera línea que ustedes van a ver es el peso fresco. Encontramos estado de madurez 1 y 2 en peso fresco, son iguales entre ellos, pero son diferentes al estado de madurez 3. Ustedes ven que el estado de madurez 3 es más ubita cae. ¿Qué pasa? Cuando el fruto está en el árbol, él sigue sus labores, él sigue viviendo, él es un ser vivo, y empieza a deshidratarse, empieza a perder ¿qué? Agua. Entonces, cuando las personas nos dicen, no, vamos con nuestro refractómetro a medir los diferentes estados de madurez y me dicen, resulta que los grados Brix del fruto son mayores en estados avanzados. ¿Ustedes creen que es que tenga más azúcares? Con lo que les acabo de decir. No, ¿qué tiene? Menos agua. Él se ha deshidratado,
los azúcares siguen siendo lo mismo, pero como tengo menos agua, esos azúcares se han concentrado. Entonces, aquí no estamos teniendo cambio de ese tipo de compuestos en el fruto de café. Ahora, el de arriba es el peso fresco, pero la rayita de abajo es el peso seco. El peso seco entre los 3 estados de madurez evaluados es igual, o sea que tenemos la misma cantidad de materia seca en el fruto de café. Ahora, ¿cómo entra esto a jugar y estos estados de madurez entran a jugar en el tema de la fermentación? Aquí tengo todas las tablas y medimos colorimetría, los pesos secos, aquí les muestro las diferencias estadísticas, pero también les quiero mostrar el porcentaje de mucílago. Un estado de madurez 1 tiene aproximadamente en promedio un 15% de mucílago, mientras que un estado de madurez 3 tiene un 10% de mucílago. Tenemos 5% menos de materia prima y de comida, ¿para qué? Para los microorganismos que son necesarios en el proceso de fermentación. Ahorita vamos a ver esto cómo se refleja en la calidad sensorial. Ahora, ¿qué pasa? No en el fruto, sino qué pasa en la semilla. Recuerde que lo que nosotros nos tomamos es la semilla de café. Los ácidos orgánicos, ¿cambian? No cambian. Tenemos la misma cantidad de ácidos orgánicos. Recordemos que en el grano tenemos ácido cítrico, ese mayoritario, ácido químico, ácido málico. No tenemos diferencias de estos ácidos por el estado de madurez. Estadísticamente son iguales, pero tenemos un comportamiento diferente en los azúcares. En los azúcares tenemos entre los azúcares la fructosa y la glucosa. Estos nos cambiaron por el estado de madurez. Entonces ustedes vienen y nos dicen, listo, los azúcares nos diferenciaron. El estado de madurez, para fructosa, que es el más oscuro, el estado 1 y 2 se diferencian del 3. Y la glucosa, los 3 se diferencian entre ellos y empiezan a incrementarse. Y nosotros decimos, listo, se incrementan los azúcares, pero ¿qué pasó con la sacarosa? La sacarosa es un disacárido, está compuesto por glucosa y fructosa. ¿Qué nos dimos cuenta? Durante los estados de madurez, esta sacarosa nos bajó. Entonces, claro, ella que llegó, había agüita en el grano porque no hemos secado el café, bajó esa sacarosa, se disoció y nos aumentó los azúcares, glucosa y fructosa. ¿Qué quiere decir esto? En los estados de madurez avanzado no tenemos mayor síntesis de azúcares, tenemos es un cambio en la composición de los azúcares, más no en una síntesis adicional de azúcares asociados al estado de madurez. ¿Esto se ve en la calidad sensorial? Lastimosamente no. No vimos una relación entre esos cambios de azúcares con la calidad sensorial. Si ustedes ven el estado de madurez, obtuvimos unos promedios de 83,75, del estado de madurez 2, 84,08 y para el estado de madurez 3, 83,50. Muchos de ustedes me dirán, el puntaje sensorial no importa. Lo que importa son los descriptores sensoriales, que es lo que hace diferente el estado de madurez. Nos dimos a la tarea de mirar la parte de los descriptores sensoriales. Entonces, ¿qué hicimos? Agrupamos estos 7 grupos que ustedes ven, caramelo, chocolate, frutos secos, cítricos, porque pues claro, ustedes saben que en un panel de catación uno dice panela, el otro dice miel, el otro dice caramelo, el otro dice vainilla y todos están en los grupos de los dulces. ¿Y qué pensaba yo? Yo dije, listo, el estado de madurez 3 tiene que ser más frutal. Yo esperaba ese resultado, pero cuando nos vinimos y miramos esto, si ustedes ven, el círculo del medio, que es el estado de madurez 2, presentó, los frutales son los amarillitos, un 19% de frutales. Es el que más tenía esa frecuencia. Y el estado de madurez 3, que yo pensaba que era el más avanzado, fue el que menos presentó la frecuencia de este descriptor. Entonces, no encontramos un descriptor sensorial inequívoco que nos permitiera identificar el estado de madurez. Todos tienen descriptores preciosos, almendras, chocolates, malta, dulces, todos unos descriptores muy buenos, pero no había uno asociado específicamente al estado de madurez. ¿Cómo quedamos ahí? Estado de madurez está bien, no tiene ningún problema para la calidad y ellos son iguales entre ellos. Entonces, si yo recojo maduro, rojito naranja o si lo recolecto uva, vamos a tener la misma calidad. Ahora, ¿qué pasó con la fermentación controlada? Con la fermentación controlada, recordemos que la fermentación es una etapa para remover el mucílago.
El mucílago es un 90% agua, tiene una cantidad de azúcares y tiene unas pectinas que hacen que él esté en el estado agregado. Esto es perfecto para el crecimiento de microorganismos que vuelven estas sustancias en sustancias más simples como alcoholes y ácidos orgánicos. Yo también puedo remover el mucílago por desmucilaginado mecánico. Ahora, la fermentación ha ido, hace muchos años la investigación estaba asociada, y ustedes ya lo vieron, a evitar defectos, y todavía tenemos que trabajar en evitar defectos como la pulpa, el vinagre, el fermento, pero últimamente se ha trabajado como una etapa para potencializar la calidad sensorial a través de fermentaciones controladas y de microorganismos. Pero si yo quiero controlar el proceso de fermentación, ¿qué debo trabajar? Uno, el fruto de café, que es la materia prima. ¿Qué variedad voy a trabajar? ¿Cuál es el estado de madurez que voy a trabajar y cuál es la calidad de esos frutos? Si yo floté o no floté la materia prima. Debo trabajar también con las condiciones del proceso, y esto se ha trabajado mucho. ¿Qué condiciones de pH, qué condiciones de temperatura requiero para el crecimiento de esos microorganismos? Si nosotros queremos querer café sin defectos sensoriales, yo aquí le hago mucha propaganda a Fermaestro. Esto es un invento hermoso que nos permite monitorear la fermentación y estimar el punto de lavado, evitando fermentaciones indeseables. Ahora, ¿qué hicimos nosotros desde la investigación? Y aquí ustedes se van a dar cuenta cómo arruinar café de manera sistemática. Entonces, tomamos los 3 estados de madurez y los pusimos a fermentar en 2 temperaturas, 15 y 20 grados, y este proceso era monitoreado con Fermaestro. Si yo quiero hacer una prolongación, pues necesito adicionar. ¿Qué adicionamos? Tiempo al punto posterior adicionado a Fermaestro, 10 y 20 horas adicionamos. Después de que pasaron esas 10 y 20 horas, lavamos el café y lo secamos mecánicamente a 40 grados. ¿Qué obtuvimos? En el estado de madurez 3, cuando lo sometíamos a 20 grados y lo prolongábamos 20 horas, el 88% de las veces nos dio fermento. Pregunta, ¿ustedes realizarían este tratamiento en la finca? Sí. Si el 88% de las veces les da fermento, ¿lo harían en la finca? No, venga, pero con ganas, con berraquera. Yo sé que es viernes y que están cansados, pero no. Aquí la recomendación es el estado de madurez también depende el proceso de fermentación. Yo no puedo prolongar todo. Yo tengo que tener en cuenta cuál es la materia prima que esté 100% madura, pero aparte de que esté madura, aquí el estado de madurez se vuelve importante y tengo que mirar cómo está compuesta la madurez para saber si puedo entrar a procesos tradicionales o no tradicionales de procesamiento de café. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Si el estado de madurez es un estado avanzado y él por sí solo no te genera defectos, pero si yo lo pongo en procesos no tradicionales, se me va a comportar de una manera muy diferente. Y aquí estamos afectando negativamente el café. Y aquí es donde les digo, yo cuando entré a hacer esta investigación, yo pensé que yo iba a mejorar la calidad y que iba a tener 87 puntos y que esto iba a ser la panacea. Y lastimosamente lo que hice fue arruinar el café. Ahora, ustedes miran, ¿y qué pasó con lo otro? ¿Qué pasó con esas otras prolongaciones? Encontramos que los máximos puntajes se encontraron en los 3 estados de madurez, en los tratamientos asociados a 15 grados y con las menores prolongaciones de 10 horas. Si ustedes ven, tenemos máximo de 83,92, 83,83 y 84,58. Entonces ustedes miran, es mejor menor temperatura y menor prolongación. Yo les voy a decir, comparemos datos. Pues yo vengo al estado de madurez 1 y tengo la diferencia del máximo es 83,92 con respecto 83,88 con respecto a 83,92. La diferencia es de centésimas. ¿Vale la pena? No vale la pena, la diferencia es muy pequeña. Y es por eso que nosotros, entonces, aquí como resultado de esto de fermentaciones prolongadas, ¿qué les decimos? Miren, yo puedo modificar, y nosotros desde la investigación investigamos todos esos compuestos químicos, ácidos, azúcares, pero realmente necesitamos saber esto si se refleja en la calidad sensorial. Y lo que tuvimos no fue un reflejo positivo de buscar este estado de madurez con la fermentación, sino que tuvimos un resultado negativo. ¿En qué? En la temperatura. Estados de madurez avanzados con estas altas temperaturas nos generan defectos en la calidad física. Se me está acabando el tiempo. Y ya para finalizar, quiero recordarles que hacemos parte
de la Gerencia Técnica de la Federación Nacional de Cafeteros. Somos Cenicafé, somos de los caficultores para los caficultores, y parte de lo que trabajamos desde la disciplina de calidad es que esta calidad se logra en el cultivo, se conserva en el beneficio y se refleja en la bebida de café. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. ¿Preguntas? ¿Sigue? Si tienen preguntas, pueden hacer preguntas en este momento. Yo voy a tomar un poquito de agua que ya me estaba secando la boca. Gracias, muy interesante, muchas gracias. No sé si el ensayo lo hiciste todo con la misma variedad o si hay variedades y qué tan notoria es la diferencia en los resultados entre una variedad y otra. Y pues, ¿cuál comportamiento, cuáles se comportan más de un lado y del otro? Gracias. Solamente lo hicimos con una variedad. Cuando hacemos investigación, nosotros lo que intentamos es dejar todas las variables quietas y solo mover una. En este caso, solo movimos el estado de madurez y por eso pusimos todas las otras variables quietas. Claro, el mucílago se va a comportar dependiendo de la variedad y vamos a tener una composición o de azúcares o de las variedades inclusive podrían diferenciarse en la cantidad de agua que tenga el mucílago y mira que eso sí eso genera diferencias, pero sí tocaría entrar por variedad a hacer el proceso. ¿Y cuál fue la variedad de las pruebas? Castillo General. ¿Cómo? Castillo General. Ok, con gracias. las variedades de nosotros, porque esas eran las que nos decían que no servían. Entonces, no, venga, vamos a mostrar que sí sirven. Gracias. ¿Cierto? Es parte también del ejercicio. Muchas gracias. Ustedes. ¿Qué problema puede haber desde el momento en que el cogecafé, nuestro cogedor, empieza a coger ese café en E3 y yo voy pelo a las 4 de la tarde? ¿Se produce ese fermento? No, nosotros evaluamos guardar ese café en estopa hasta 48 horas y no hay efecto negativo. ¿Entonces puedo pelar al otro día? Sí, señor. Porque ustedes recomiendan que pele el mismo día. Sí, nosotros estamos evaluando. Muchas gracias. Bueno, nosotros en estos, no es el objetivo de la presentación, pero nosotros estos mismos estados de madurez le hicimos una cosa que me parece muy bonita. Ustedes han visto, y yo quisiera que entre todos empecemos a arropar un concepto y es que cuando se hace proceso de guardar o de generar demoras entre la recolección y el despulpado, ha tomado muchos nombres. Cereza previa, maceración, hay muchos tipos de cosas que le dicen. Yo quisiera que le pongamos una categoría como de cafés reservados. Hombre, ¿eso es un café reservado? Sí, se demoró a iniciar su proceso, el que yo defina después. Pero hacer una demora en el despulpado o en el procesamiento de secado, esa etapa que yo quiero ahí, la podemos denominar reserva. Nosotros estos mismos 3 estados de madurez que se me hizo la persona que me preguntó que me perdió. Aquí, lo reservamos en estopa 24 y 48 horas a 15 y a 20. Nos dio efecto en los descriptores sensoriales el tiempo de reserva, pero no la temperatura. Entonces, ahorita que se viene en investigación, evaluar diferentes condiciones de reserva del fruto. Recuerden que Cenicafé y la investigación siempre va a estar por ahí unos 10 pasos atrás de ustedes, porque nosotros tenemos que hacer repeticiones, réplicas o diferentes años de cosecha para poder generar un resultado de investigación. Esto que les estoy mostrando hoy empezó en 2020, entonces somos un poquito lentos, pero pues ahí vamos entregándoles información. Hola. Hola. 2 cositas. Una sería, la fermentación la hicieron con el café solo, si había algo más o solo el puro café, y la otra sería si midieron grados Brix cuando rompieron la fermentación. Nosotros lo hicimos solito, nosotros trabajamos solo con café y las modificaciones que recibimos en el grano están asociadas a los cambios en las partes constitutivas del fruto, no en agentes externos. Esa es la primera. La segunda es medimos grados Brix durante la fermentación, que vemos, al principio hay muy poquitos grados Brix, están alrededor, si no estoy mal, de 12, más o menos 12 grados. Él presenta un incremento en la fermentación y después tienen una tendencia en todos los tratamientos a mantenerse muy estables. Entonces, sí medimos grados Brix, pero digamos que la lectura como sólidos solubles totales durante la fermentación se nos mantuvo muy estable. O sea, empieza abajo, sube y se estabiliza como una meseta.
Hola Valentina, ¿cómo vas? Hola. Bien. Muchas gracias primero que todo por tus aportes. Gracias. Yo tengo una pregunta. Cuando tú mencionas de que las fermentaciones a partir de ciertas temperaturas son negativas, yo me pregunto con qué microorganismos ustedes han trabajado esas fermentaciones, si son fermentaciones homofermentativas o heterofermentativas, porque lo que yo comprendo es que a partir de ciertas temperaturas hay microorganismos que mueren porque una fermentación debe ser anaerobia, ¿cierto? O sea, sin aire. Entonces yo me pregunto, ¿qué bacterias o qué microorganismos pueden vivir bajo esas temperaturas que tú dices que son temperaturas óptimas para fermentación, como lo son los 15 grados? Porque pues hasta donde yo tengo más o menos entendido y sé bien poco del tema, pero por eso te pregunto, es que las temperaturas óptimas para fermentaciones de este tipo son más o menos 25, 26, 27 grados. Entonces cuando tú mencionas 20 grados, yo digo, ven, ¿qué tipo de microorganismos hay en esta fermentación? Tenemos de todo. Mira, algo muy bonito, perdón que yo utilizo mucho bonito y es algo que me pego todos los días, es que las bacterias y los microorganismos y levaduras que están en la masa de café que se va a fermentar son termófilas, o sea, son amigas de la temperatura, pero tienen un rango de trabajo extremadamente amplio. Tú te vas y ves un lactobacillus, entonces tú puedes encontrar lactobacillus desde 5 grados hasta 35, 40. Tú puedes encontrar acetobacter desde 10 a otros 30, o sea, nosotros no tenemos una sola bacteria o una sola levadura en el proceso de fermentación, tenemos un consorcio y todas son amigas y todas se ayudan. Un ejemplo, cuando nosotros monitoreamos el proceso de fermentación, ¿qué encontramos? De las 8 a las 12 horas hay un pico de producción de ácido acético. ¿Qué produce ácido acético? Las bacterias de acetobacter, de géneros acetobacter. ¿Pero qué me están haciendo ellas? Después bajan y prácticamente el ácido acético en el mucílago desaparece en el proceso de fermentación. Y esto que es coincidente en que la masa se me vuelve más ácida, y ¿quién va a entrar después a trabajar? Lactobacillus. Entonces mira que ellas tienen sinergias, ellas se mueven entre ellas. Una entra, hace su trabajo, acidifica el medio y pueden entrar otras a hacer su trabajo y a generar otro tipo de ácidos. Ellas no se nos mueren, lo que hacen es que tienen una dinámica propia en el proceso de fermentación y dependiendo obviamente de las temperaturas, pues o van a entrar más rápido o van a entrar más lentas y van a estar más cómodas o menos cómodas. Entre más les demos comida fácil, por ahí se van a ir las bacterias. Entonces si ponemos, por ejemplo, como decía el compañero, le ponemos otras cosas, otros sustratos, ellas no se nos van a comer o se van a alimentar del mucílago, sino que se van a alimentar de lo que esté más fácil y esté más disponible en la masa de café. Entonces, para responderte a la pregunta sencilla es, tenemos muchos microorganismos adaptados específicamente para café que responden y se comen el mucílago y ellas entre ellas generan como un baile muy bonito que es lo que hace que las fermentaciones se puedan diferenciar por zonas, por temperaturas, por variedades y por todo este tipo de factores que afectan la fermentación. O sea que definitivamente a partir de los 20 grados no es recomendable la fermentación. No, la puedes hacer a 15, a 20, mira que no hay diferencias. Cuando te mostré 15 y 20, la diferencia entre puntajes totales es de centésimas. Yo no le voy a meter 20 horas adicionales a una fermentación si le voy a ganar 0.04 décimas en un puntaje total es K. No vale la pena, yo hago el proceso normal. Yo no me voy a poner a gastar diciendo que no la hago a 20 porque en mi finca está más caliente y voy a enfriar la masa cuando me voy a ganar una centésima. Yo no lo haría. Muchísimas gracias. Listo. En base al tiempo, solo nos queda para una última pregunta. Pero porque si somos los últimos. Hola Valentina, muy buenas tardes. Hola. Por ahí he tenido la oportunidad de escucharte en algunas charlas técnicas tuyas. Tengo un par de preguntas. Señor. Tú hablabas de, después de despulpar, la etapa de lavado, ¿cierto? Que podría ser 10 o 20 horas. Digamos que cuando se trabaja con el Fermaestro, por allá por la zona de San Gil, Santander, más o menos da alrededor de unas 18 horas. ¿Cierto? Pero también tú manifestabas que al extender, digamos, esa fermentación, podríamos encontrar algún defecto, por ejemplo, a fermento. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es como la primera pregunta, es decir, lavar
a las 10 horas, de pronto, y no encontrar algunos compuestos que uno quisiera encontrar ya al final en una taza, hacerle caso al tema del fermaestro, o si uno quiere una fermentación prolongada, que quiere algo más, pero podría correr el riesgo de encontrar fermento. Entonces, ahí tengo como esa duda metódica, ¿no? Por otro lado, también qué pasaría con los procesos honey, ¿cierto? Porque viene uno despulpa y ya el honey es, pues, no lavar el café. Entonces, ¿será que vamos a encontrar siempre fermento en el honey? No. Esa es como la pregunta, pues. Ok, Gracias. Voy a empezar a intentar dilucidar la pregunta. La primera fue, nosotros no fue que nos no fue que laváramos 10 y 20 horas, lo que hicimos fue demorarnos para lavar, ¿cierto? O sea, hicimos fermaestro y le sumamos 10 y 20 horas. ¿Por qué hicimos fermaestro? Porque cuando el cono da para lavar, ¿qué nos quiere decir? Que el mucílago se ha degradado completamente. Entonces dijimos, listo, en ese momento hemos obtenido la máxima degradación del mucílago, ya no están los compuestos pécticos que hacen que el mucílago se adhiera al grano y están libres para los microorganismos, para que ellos trabajen y se lo coman más fácil. Entonces ahí asumamos 10 y 20 horas. El fermaestro funciona bajo cualquier condición que lo pongamos. Algo muy importante, pues tiene que estar solamente lleno de café y tiene que estar en las condiciones de la masa que se va a fermentar. A nosotros el tiempo de fermaestro en Chinchina nos dio 16 horas, pero puede que en San Gil dure 18. Eso es lo bonito del fermaestro. El fermaestro nos quita toda esa variabilidad y nos dice en qué momento, dónde ya el café está listo para lavar. Puede ser que en su finca, en San Gil, haya una finca más alta y se demore 19 horas y el fermaestro va a decirle a las 19 horas el café está listo. Entonces ahí le sumamos las 10 y las 20 horas. Ahora, lo que nosotros le decimos es, si usted hace fermaestro más 20 horas, va a tener defecto. Eso ya es consistente. Y yo les diría, no se metan, cuando ustedes vean que la masa de café tiene mucho estado de madurez avanzado, hombre, no se vayan con procesos no tradicionales, hagan procesos tradicionales, una fermentación normal, eso ahí les va a funcionar bien. No se vayan por eso. Entonces, aquí les estamos diciendo, nosotros ya arruinamos el café, no lo arruinen ustedes también. Nosotros ya los caficultores colombianos nos patrocinaron la arruinada de ese café. No lo hagamos, no lo repitamos en la finca, ese es como el tema. Ahora el honey. El honey es otro tipo de procesamiento, semiseco. Yo despulpo y lo pongo a secar. En Cenicafé ya hay una investigación que realizó otro investigador, esa sí no la realicé yo, la realizó Juan Rodrigo y fue a mirar cómo se hacían estos honey, cómo se secaban. Los honey son muy difíciles de secar, inclusive son más difíciles que los naturales porque eso se vuelve como un turrón. Entonces normalmente toca secado solar, secado mecánico no se puede, porque toca después desgranar. Ahora, si uno controla el proceso de secado con volteos y asegura que siempre se esté secando el café, es poco probable que tengamos fermento, no debería tener fermento. Si el secado no está controlado y no es secado desde el tiempo cero, estoy haciendo fermentaciones y ahí entro a procesos de fermentaciones controladas. Entonces, no todos los honey van a ser fermentos. Ahora, el honey, a diferencia del natural, no tiene esa característica inequívoca en el perfil sensorial. Cuando un catador entra al panel y prueba, él sabe cuándo hay un natural, sabe cuándo hay un lavado. Pero un honey, en algunos casos, se parece al lavado y en otros casos se parece a un natural. No tenemos esta característica inequívoca de diría, esto es un honey. Entonces, digamos que esa es la característica que tienen los honey, pero se pueden lograr. Miren, en Colombia nosotros hicimos, y aquí hago la cuña para que entren a la página de Cenicafé, hemos hecho ya investigaciones en naturales. Se pueden hacer secados de este tipo en Colombia fácilmente, porque, vuelvo e insisto, tradicionalmente hemos hecho procesamiento vía húmeda, porque aquí llueve en época de cosecha, es más difícil secar estos tipos de cafés, necesitamos tener más área de secado, mayor infraestructura. En un natural, por ejemplo, necesitamos 2.3 veces más área para secar café que si fuera el mismo pergamino. O sea, yo tengo café pergamino y voy a secarlo como natural, el caficultor necesita tener 2.3 veces más área y tener más tiempo, porque a nosotros los secados de naturales, en Chinchiná, que es caliente, se nos demoró en alguna repetición, tuvimos máximos de 27 días de secado solar. Entonces, ahí es donde toca hacer el tema, y aquí que hay compradores muy buenos, hombre, que nos paguen más cuando nos toca hacer ese tipo de procesos.
Muchas gracias, muy amable, Valentina, muy amable. Mucho gusto. ¿Listo? Perfecto. Sí, Bueno, ya muchas está bien gracias. cerrar. Entran a la página de Cenicafé.